Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día. Nos fijamos de nuevo en la actualidad. En las últimas horas, todas las noticias relacionadas con el conflicto en Oriente Medio, después de las declaraciones de Samer hablando sobre Israel, diciendo que Netanyahu es un obstáculo para la paz, pidiendo elecciones en Estados Unidos. Hay ya respuesta por parte de Israel. Dicen que no son una república bananera, sino que son una nación soberana. Básicamente dicen a Estados Unidos que se meta en sus asuntos. Kirby habla de hace apenas unos minutos. John Kirby apunta a que Biden es consciente de los pensamientos de Samer, que sabía que Samer iba a hacer este tipo de declaraciones, pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio, también de las tensiones en el Mar Rojo con los hutíes y el nuevo misil hipersónico que dice Kirby que es mentira, dice que no lo tiene, que no ha habido además conversaciones con Irán. Enseguida andamos en estas cuestiones y miramos, por supuesto, al conflicto en Ucrania, con advertencias por parte de Estados Unidos a Hungría. Dice que tiene que dejar de ahondar en estas relaciones, de profundizar en las relaciones que tiene con Rusia. Precisamente miraremos a Rusia, declaraciones de Dmitry Medvedev. Ha pedido la rendición total de Ucrania. Dice además que la única solución, la única fórmula de paz que tiene Rusia encima de la mesa es la anexión total de Ucrania. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos fijándonos en Oriente Medio. En el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha insistido este jueves en que va a seguir rechazando las presiones de la comunidad internacional para detener su planeada operación en Rafah. Decía, como primer ministro de Israel, repeleré estas presiones, entraremos en Rafah, completaremos la eliminación de los batallones restantes de Hamas y restauraremos la seguridad, trayendo la victoria completa al pueblo de Israel. Funcionarios de todo el mundo han instado a Israel a no participar en la tan debatida medida y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que esta operación llevaría a los palestinos a un círculo del infierno aún más profundo. Mientras tanto, el líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, Chuck Schumer, ha dicho este jueves que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es un obstáculo para la paz. Literalmente ha dicho, la coalición de Netanyahu ya no se adapta a las necesidades de Israel. El pueblo israelí está asfixiado en estos momentos por una visión del gobierno estancada en el pasado. Es lo que afirmaba mientras hablaba en el Pleno del Senado. Dice además, para lograr una paz duradera, Israel debe hacer algunas correcciones de rumbo significativas. Dice además, Israel no puede sobrevivir si se convierte en un paria. También, además, ha criticado a Hamas y al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Samer ha subrayado que todos los líderes actuales sean destituidos. Dice, si no, la paz no existirá en Israel, Gaza o Cisjordania. Miramos a la respuesta de Israel. El embajador israelí Michael Herzog ha criticado al líder de la mayoría del Senado estadounidense Chuck Schumer después de que dijera en un discurso que el primer ministro Benjamin Netanyahu no era apto para liderar y que convocara elecciones anticipadas en Israel. La respuesta ha sido que Israel es una democracia soberana. Dice, es inútil, sobre todo porque Israel está en guerra contra la organización de Hamas. Comentar sobre la escena política interna de un aliado democrático es contraproducente para nuestros objetivos comunes. Iremos ahora al Mar Rojo. Estas supuestas conversaciones para frenar los ataques de los hutíes entre Irán y Estados Unidos, que Irán ya ha desmentido. En concreto es lo que está apuntando un funcionario a la agencia oficial de noticias iraní, a la agencia IRNA. Según este funcionario, las conversaciones giraron únicamente en torno al alivio de las sanciones. Dice además, la eliminación de las sanciones opresivas siempre ha estado en la agenda prioritaria de la parte iraní. Anteriormente, Financial Times informaba en las últimas horas de que ambas partes mantuvieron conversaciones indirectas con respecto a la cuestión de los ataques en el Mar Rojo llevados a cabo por los hutíes. Además, Washington supuestamente habría instado a Teherán a utilizar su influencia sobre el grupo militante para detener estos ataques. Mientras tanto, los hutíes han probado con éxito un misil hipersónico y planean comenzar su producción. Es lo que está apuntando la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti. Dice que habrían probado con éxito un cohete hipersónico en Yemen. Según este informe, los hutíes planean comenzar a fabricar misiles para usarlos contra objetivos en el Mar Rojo, el Mar Arábigo y el Golfo del Adén, así como contra Israel. Este grupo ha dicho que va a intensificar los ataques durante el mes sagrado musulmán de Ramadán, en solidaridad con los palestinos en medio de la guerra en curso entre Israel y Hamas en Gaza. La Marina Británica ha informado este jueves de un nuevo ataque contra un buque no identificado que navegaba por el Golfo de Adén en acceso al Mar Rojo y que no ha provocado víctimas ni daños, lo que apunta a una nueva acción de los hutíes. En una alerta, la Marina Británica ha asegurado que el carguero se encontraba a 50 millas náuticas al suroeste de Adén, en Yemen,
cuando reportó una explosión a una distancia de popa. Además de barcos comerciales, los hutíes han intensificado sus operaciones contra los buques de guerra estadounidenses y británicos estacionados en el Mar Rojo, con el fin, dicen, de proteger la navegación en esta vía estratégica para el comercio mundial. De hecho, se calcula que cerca del 15% del comercio marítimo mundial pasa por esta región. Miramos ahora al líder norcoreano, Kim Jong-un, ha supervisado unos juegos de guerra en los que participó un nuevo tipo de tanque, lo que supone otro simulacro bélico que coincide con las maniobras militares que realizan estos días Seúl y Washington en el sur de la península. El propio Kim Jong-un ha manejado uno de estos nuevos tanques según la información y las múltiples fotos publicadas hoy jueves de este simulacro que tuvo lugar en la víspera por la agencia estatal de noticias KCNA. En el ejercicio se realizó una competición en la que se impuso la división acorazada 105, famosa por ser la primera que entró en Seúl para hacer caer la ciudad en manos norcoreanas durante el arranque de la guerra de Corea en junio de 1950. Miramos ahora la advertencia de Alemania. Annalena Baerbock ha advertido de que los planes imperialistas de Putin no se limitan a Ucrania. La ministra de Exteriores alemana y su homólogo noruego, Espen Barth Eide, han advertido de que los planes imperialistas del presidente ruso Vladimir Putin no se limitan a Ucrania y que representan una amenaza para toda Europa. Según está informando la agencia AFP, Baerbock ha dicho que los planes imperialistas de Putin no se limitan a Ucrania. Dice, si los ucranianos no logran detener a Putin, tendremos la guerra en las puertas de nuestra casa. En una comparecencia conjunta en Berlín ha indicado que Ucrania no solo está defendiendo su propia libertad, sino que está defendiendo la libertad de Polonia, de los países bálticos, de Finlandia y de Noruega. Por su parte, Eide ha puntualizado que la guerra está en un momento decisivo y aseguró que la lucha de Ucrania es también la lucha de los europeos. Decía, estamos en un momento decisivo. La lucha de Ucrania es nuestra lucha. Noruega habla aquí como vecino de Rusia. Dice además que la invasión de otro país europeo es algo que no puede tener éxito. Dice, no podemos permitir que tenga éxito. Pendientes también de las palabras del presidente francés Emmanuel Macron, comparecerá en unos minutos para hablar precisamente de esta guerra en Ucrania. Mientras tanto, Le Monde publica que Francia está preocupada por la debilidad de las fuerzas armadas ucranianas. Dice además que por eso está considerando la opción de enviar tropas a esta ciudad, a este país. Decía además, según la publicación, que las autoridades francesas discuten el envío de personal militar en el más estricto secreto desde 2023. En concreto, esta situación empezó a debatirse el 12 de junio de 2023, después de los primeros fracasos de la contraofensiva ucraniana. Apunta Le Monde a que París está preocupado por la debilidad de las tropas ucranianas. Y ojo, porque según una encuesta de opinión realizada por el AVE para BFMTV, más de la mitad de los ciudadanos franceses, en concreto el 57%, creen que el presidente francés Emmanuel Macron se equivocó cuando expuso la idea de enviar tropas a Ucrania. Según este canal de televisión, los encuestados creen que esa retórica proveniente del jefe de Estado francés puede causar discordia entre los países occidentales y aumentar los niveles de tensión en las ya frías relaciones entre Francia y Rusia. La encuesta también reveló desacuerdos entre los ciudadanos franceses con respecto a la provisión de ayuda a Ucrania. El 51% se opone a la provisión de 3.000 millones de euros en virtud del acuerdo de cooperación en materia de seguridad firmado por Macron y Zelensky el pasado 16 de febrero. Mientras tanto, el 54% cree que es necesario seguir proporcionando ayuda a Kiev. Sin embargo, también creen que es necesario evitar entrar en el conflicto para evitar un choque directo con Rusia, incluso si esto llevara a la derrota de Ucrania. Esta encuesta se llevó a cabo entre los días 12 y 13 de marzo. En ella han participado más de 1.000 ciudadanos franceses de 18 años o más. Miramos ahora a Estados Unidos. Está advirtiendo a Hungría por sus relaciones con Rusia. Dice que los vínculos estrechos y una expansión de Hungría con Rusia son un gran problema. Dice además que los aliados de la OTAN están advirtiendo a Hungría de los peligros de su relación estrecha y en expansión con Rusia y que si esta es la opción política de Hungría tendrán que decidir cuál es la mejor manera de proteger sus intereses de seguridad. Es lo que apuntaba hace apenas unos minutos el enviado estadounidense. Añade que estas legítimas preocupaciones de seguridad compartidas por los 31 aliados de Hungría no pueden ignorarse. Es lo que apuntaba el embajador estadounidense David Pressman en un discurso, según está recogiendo la agencia Reuters. Miramos ahora precisamente a palabras del secretario general de la OTAN, de Jens Stoltenberg. Ha hablado sobre las elecciones en Rusia y ha avisado, dice, no son ni libres ni justas. La prensa en Rusia tampoco es libre y tampoco es independiente. Escuchamos. Free and fair elections are core to any democracy.
and the elections in Russia will not be free and fair. Because we know already that opposition politicians are in jail, some are killed, and many are in exile. And actually also some who try to register as candidates have been denied that right. So we can say actually before the elections that they will not be free and fair. Because to have free and fair elections you need competition, you need different lists, you need De más palabras de Jens Stoltenberg, no solo ha hablado sobre las elecciones en Rusia, también ha dicho que Ucrania se está quedando sin munición. Literalmente ha asegurado que los países de la OTAN no están proporcionando suficiente munición a Ucrania para defenderse de Rusia. Dice que los ucranianos no se están quedando sin coraje, se están quedando sin munición y además también advierte de que esta falta de munición está provocando que se note, que se vea todos los días en el campo de batalla. Miramos ahora a Rusia. Es que se cree que ha bloqueado la señal de satélite de un avión utilizado por el ministro de Defensa británico por Kranjčar para viajar desde Polonia de regreso a Gran Bretaña. Es lo que está apuntando este jueves una fuente gubernamental y periodistas que viajaban con él. Es lo que está informando la agencia Reuters. El Ministerio de Defensa británicos por el momento no ha hecho ningún tipo de comentario. Según la fuente y los periodistas, la señal del GPS fue interferida durante unos 30 minutos mientras el avión volaba cerca del enclave ruso de Kaliningrado en el Báltico. Los teléfonos móviles ya no podían conectarse a Internet y el avión se ha visto obligado a utilizar métodos alternativos para determinar su ubicación. Miramos ahora al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha negado este jueves que los recientes comentarios de Vladimir Putin sobre armas nucleares fuesen una amenaza. En declaraciones a los periodistas locales, Peskov ha dicho que el presidente habló sobre las razones que podrían hacer inevitable el uso de armas nucleares y que están expuestas en los documentos pertinentes y que son bien conocidas por todo el mundo, pero dice que los medios de comunicación omitieron las declaraciones de Putin de que nunca se le había pasado por la cabeza utilizar armas nucleares. Peskov afirmó que esta manipulación de la información es una distorsión deliberada del contexto y una falta de voluntad para escuchar al presidente Putin. Hay respuesta por parte de China a estas palabras de Putin sobre una posible guerra nuclear, un posible uso de armas nucleares. Cuando se le pidió que respondiera a estos comentarios durante una conferencia de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el portavoz Wang Wenbin ha enfatizado que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse, citando una frase de una rara declaración de las 5 principales potencias nucleares que tuvo lugar en 2022. Decía, China cree que todos los estados con armas nucleares deben abrazar la idea de seguridad común y defender el equilibrio y la estabilidad estratégicos globales. Señalaba que Rusia, que firmó la declaración, también ha firmado esta creencia. Por último, añadía que en las circunstancias actuales las partes deben tomar medidas concretas y buscar conjuntamente una reducción de la tensión. Precisamente, hablando de tensión, nos hacemos eco de las palabras de Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso. Ha presentado este jueves los detalles de la llamada fórmula de paz rusa para poner fin a este conflicto. Dice que lo que se requiere es el pago de todas las compensaciones debidas a Rusia, la anexión de todo el territorio ucraniano a cambio de que el Kremlin ponga fin a las hostilidades. Decía literalmente, no vemos ningún deseo de negociar por parte de la llamada antigua Ucrania, al menos sobre la base de reconocimiento de las realidades. Señalaba Medvedev también que Ucrania solo reconoce una fórmula de paz descerebrada sugerida por un payaso provinciano en mallas verdes. También añadía que parece tan artificial que la única salida es construir su propia fórmula, una fórmula rusa tranquila y bastante realista y humana para todos. La fórmula de paz propuesta por Medvedev, un halcón según los diplomáticos, que da una idea de lo que se está pensando en estos momentos en el Kremlin, prevé que Ucrania admita su derrota en este conflicto y se rinda incondicionalmente. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho en el día de hoy, durante un evento, que la creación de una unidad de propulsión nuclear en el espacio debe ser una prioridad y que esta operación debe contar con financiación. El presidente ha elogiado la tecnología nuclear del país y ha afirmado que con su ayuda se está creando prácticamente desde cero la energía nuclear en países extranjeros, que se crea toda la industria y se forman especialistas desarrollándose la infraestructura necesaria de acuerdo con los más estrictos estándares ambientales. El director general de la Agencia Espacial Federal de Rusia, Yuri Borisov, ha anunciado previamente que Moscú y Beijing están buscando instalar una planta de energía nuclear en la Luna entre 2033 y 2035. Miramos ahora al viceprimer ministro Oleg Serebrian, responsable de las relaciones de Chisinau con Tiraspol, y es que Moldavia está acusando a Rusia de imprimir
ilegalmente papeletas de voto en Transnistria, acusado a Moscú de violar las leyes del país, imprimiendo papeletas de voto en la región de Transnistria para las elecciones presidenciales rusas, según está informando Reuters. Dice que estas papeletas probablemente se imprimieron allí mismo, es decir, en Transnistria, para evitar que pasaran por un puesto fronterizo, es lo que apuntaba el viceprimer ministro moldavo Oleg Serebrian. Dice además que es difícil cómo habrían sido traídos a través de la frontera. Dice, las fronteras de la República de Moldavia están controladas y no existe ninguna manera legal de traerlos o sacarlos legalmente. Serebrian, el responsable de la reintegración, afirmó que la impresión de las papeletas en Transnistria tenía como objetivo mostrar a la República de Moldavia que la región no respeta las leyes nacionales. Decía, por último, lo importante aquí es el desarrollo del proceso electoral en sí y no las papeletas que se votarán dentro o fuera de Rusia. Miramos ahora nuevos ataques de Ucrania, nuevos ataques en Belgorod. Al menos una persona murió y 6 resultaron heridas tras el lanzamiento de misiles desde Ucrania en la región fronteriza rusa de Belgorod. Es lo que están informando este jueves autoridades locales. Las fuerzas de Kiev parecen mantener sus esfuerzos para entubiar la celebración de las elecciones presidenciales en Rusia, donde los ciudadanos están citados a las urnas a partir de este viernes en medio de una firme represión de la disidencia. Además, en la región fronteriza rusa de Kursk, las tropas ucranianas intentaron una incursión que fue repelida, según autoridades locales citadas por la agencia Associated Press, que aclara que no fue posible verificar de forma independiente estas afirmaciones. Y hablando de Ucrania, les contamos un nuevo país europeo que ha apoyado la iniciativa de Francia para enviar tropas a Ucrania. Hablamos de Lituania, de su presidente. Gitanas Nauseda ha confirmado su sí al envío de las tropas de la OTAN a Ucrania y ha pedido a sus socios occidentales que dejen de trazar líneas rojas con respecto a este asunto. Decía, recibí con agrado la idea de enviar misiones al territorio de Ucrania y sigo creyendo que deberíamos discutir esta idea. Es lo que añadía el presidente lituano, que aclaraba que lo mejor sería que todos los socios occidentales se pusieran de acuerdo de forma unánime en este sentido. Miramos ahora al director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Hablamos de Rafael Grossi. Ha afirmado hoy que no cree que se den las condiciones para el uso de armas nucleares en la guerra de Ucrania, a pesar de las últimas declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin. Según recoge EFE, Grossi se pronunció así al ser preguntado durante una rueda de prensa en Tokio por su viaje la semana pasada a Rusia, en el que mantuvo un encuentro con Putin y también por el mensaje que hablaba de las potenciales consecuencias del envío de tropas a Ucrania. Decía Grossi, cada potencia nuclear tiene sus propias doctrinas sobre el posible uso de armas atómicas y esta información es pública. Creo que no se dan las condiciones para que se empleen armas nucleares en la guerra de Ucrania en estos momentos y espero que siga siendo así. Miramos ahora a la OTAN, que registró un alza del 11% en el gasto militar de sus miembros en 2023, con 11 aliados por encima del listón del 2% del PIB comprometido hace una década. Y España, de nuevo, en el vagón de la cola, con un 1,24%, solo por delante de Luxemburgo y de Bélgica. En términos totales, los aliados de la OTAN gastaron 1,1 billones de dólares y elevaron un 11% la inversión en defensa en medio de un escenario de seguridad marcado por el conflicto en Ucrania. Es lo que recoge el informe anual del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que destaca que un tercio de los aliados alcanzaron el objetivo de invertir el 2% de su riqueza en defensa. En la rueda de prensa, el propio Stoltenberg ha valorado este gasto sin precedentes de los aliados y la tendencia ascendente en inversión militar desde 2015, si bien los años anteriores el incremento había sido más moderado. Finlandia ha recibido el visto bueno de la OTAN para crear un acelerador de innovación y 2 centros de pruebas enfocados en las comunicaciones de nueva generación y la tecnología cuántica. Es lo que ha informado este jueves el Ministerio de Defensa del país nórdico. La iniciativa propuesta por el gobierno finlandés en julio de 2024 fue aprobada por el Consejo de Administración del Acelerador de Innovación de Defensa para el Atlántico Norte, un programa aliado que busca impulsar un ecosistema de innovación transatlántico. El nuevo acelerador finlandés de la OTAN se ubicará en la localidad de Espoo, próxima a Helsinki, y estará gestionado por el Centro de Investigación Técnica de Finlandia, en colaboración con la Universidad Aalto y la Universidad de Helsinki. De Finlandia pasamos a Noruega, que planea aumentar el gasto en defensa al 2% del PIB este año para ayudar a protegerse contra una mayor amenaza de la impredecible vecina Rusia. Es lo que ha dicho este jueves el primer ministro Jonas Gahr Store, apuntando a que Noruega gastó el 1,57% del PIB en defensa en 2022. Dice que la situación de la política de seguridad es grave. Por eso tenemos que vivir con una Rusia más peligrosa, impredecible y probablemente esto suceda durante mucho tiempo, es lo que decía Store en un comunicado. Hasta ahora Noruega había propuesto alcanzar el objetivo de la OTAN de gastar el 2%, pero para 2026.
Miramos ahora a Argentina, a la Cámara Alta, que trataba este jueves el decreto de necesidad y urgencia que desregula la economía, impulsado por el presidente Javier Milei, en medio de tensiones dentro del oficialismo, que tiene minoría en el Congreso. La titular del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarroel, ha incluido el tratamiento del DNU para este jueves, sabiendo que la oposición tiene los votos para rechazarlo, lo que ha generado malestar dentro del gobierno por considerar que fue una medida inconsulta, si bien el portavoz presidencial aclaró luego que no hay ningún tipo de pelea interna. Miramos también a los BRICS, Arabia Saudí, que aún no se ha unido a la alianza mientras está sopesando sus opciones de pros y contras. A pesar de no unirse a la alianza, Arabia Saudí ha participado en todos los eventos BRICS celebrados en 2024. De hecho, ha enviado a sus representantes a asistir a 2 reuniones diferentes de Sherpas este año en Rusia. El acontecimiento indica que Arabia Saudí también podría asistir a la cumbre de los BRICS de este año en octubre, que tendrá lugar en Kazán, la 16ª cumbre de los BRICS. El año pasado varios países fueron invitados a asistir a esta cumbre a pesar de no formar parte oficialmente del bloque. Esta vez también se invitará a varios países en desarrollo a participar en la cumbre. Terminamos mirando a SpaceX, al cohete Starship de SpaceX, que ha sido diseñado para eventualmente enviar astronautas a la Luna y más allá. Ya ha completado casi un vuelo de prueba completo en su tercer intento este jueves, llegando más lejos que antes a través de un crucero en órbita baja. Pero, eso sí, hay que destacar que fue destruido durante el reingreso a la atmósfera, según ha dicho la propia compañía. Seguimos pendientes de más noticias, de más actualidad, seguimos con toda la información. No se vayan porque hacemos una pausa y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.